Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo, quien les habla. ¿Cómo andamos? Piola. ¿Todo bien? ¿Bien? Sí. Tuvimos una noticia positiva esta semana, una de tantas. Hubo muchas. Sí, positivas, no sé si positivas, pero no, positiva, muy positiva. Una muy positiva. Que la liberaron a Daniela, nuestra compañera del movimiento piquetero, fundamental. Una conquista de la lucha, porque veníamos, ¿cuánto estuvo? Como 70 días, ¿no? Sí, casi 3 meses. Desde el 12 de junio. Desde el, claro, desde el 12 de la junio. movilización de la ley bases. A uno tiene que preguntarse, ¿y todo este tiempo? Si la liberan ahora, es porque estaba claro que no tenía que estar presa. Claro. Y vos tuviste 3 meses, Se un comió. garronazo. Claro, se comió un garronazo. 3 meses que significa, en todos los casos, un perjuicio personal. Privada de libertad. Familiar, laboral. Sí. O sea, ¿y eso ahora cómo es? ¿Entiendes? O sea, fue una injusticia completa. Sigue Roberto. Completa. Roberto Sí. continúa detenido, así que seguimos reclamando su liberación. Y le mandamos a Daniela un fuerte abrazo. La verdad, una enorme conquista. Yo me enteré en el marco de la movilización por los jubilados el miércoles. Claro. Un minuto después nos cagaron a palo. Nuevamente. Pero bueno, ahí llegó la noticia y se anunció ahí. Fue un Yo momento tuve jueves emotivo. con ella. Ah, mirá. Porque participó de la ronda de la ronda de las Yo madres. estaba en la claro. legislatura, que queda a 50 metros de Plaza de Mayo, y en una actividad. Cuando me enteré que estaba, bueno, fui a saludarla. Salió con muchas pilas, con ganas de luchar, ya estaba en una marcha. Pero insisto, ahora, ojo, también las causas siguen. Claro. Hay 33 Claro, procesados. o sea, también hay que seguir peleando. Tú estás muy bien. Buena noticia, ahora vamos a lo que falta. Está liberada Daniela, falta Roberto y hay que cerrar todas esas causas. Son todas causas nefastas que obviamente buscan amedrentar al pueblo, así que es una tarea pendiente. Que Sí, tenemos. es persecución política. Ellos denunciaban que eran presos políticos por haberse movilizado, por ejercer el derecho a la protesta. Y hoy, con ese mismo argumento, los mantienen procesados a los 33 que fueron detenidos en ese Es momento. más, hasta tendría, me lo decía Daniela el otro día, un abogado que está en Plaza de Mayo, salir del fuero federal. Porque no hay ningún motivo para que esté en el fuero federal, porque eso era golpe de Estado, todas esas tonterías que se dijeron. Sí. Cuando quedó claro que la causa era por un daño, por una bicicleta, eso no es fuero federal. O sea, tener que cambiar el fuero y dejar, digamos, de lado toda esta causa absolutamente ridícula y maniatada, inventada, porque ¿se acuerdan? Golpe de Estado, Sí, terrorismo. Sí, sedición, bueno, toda esa gilada. Todo el discurso de Bullrich, que tomó Claro. como libreto a Stornelli, que vaya a dedicarse a otra cosa, le pedimos a Stornelli. Y bueno, motivo por el cual tuvieron que sufrir. ¿A qué se dedicaría en tu...? Que no se dedica a nada, mira, que desaparezca del mapa. Que vaya a laburar. Que vaya a laburar, que agarre la pala. Pero bueno, y también... Ojo con lo de la espalda. También queremos mencionar, hoy hubo una movilización muy importante al mediodía, una concentración frente a la Embajada de Paraguay, porque se cumplen 4 años del doble infanticidio de las niñas Villalba. María Carmen y Lilian Mariana, de 10 y 12 años, que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas por las Fuerzas de Tareas Conjuntas del Estado de Paraguay. En el marco de una persecución brutal que sufre la familia Villalba, continúan detenidas Laura y Carmen en 2 penales en Paraguay, con causas truchas, armadas, acusación de terrorismo, cuando lo que tenemos es un Estado terrorista que se dedica a la persecución de los luchadores populares y que también mantiene desaparecida a Lechita. En noviembre se cumplen 4 años, que tenía 14 años de edad cuando la desaparecieron. Así que hoy que haya habido una concentración, una movilización callejera en reclamo por justicia contra la impunidad del Estado paraguayo, muestra que esta pelea y esta lucha sigue vigente, sobre todo cuando ahora se metió Milei, porque hay una parte de la familia que estaba acá en Argentina con estatus de refugio político, que es un compromiso que asumió el Estado argentino. Milei y Bullrich lo desconocen y los están persiguiendo. Así que, bueno, mención especial de apoyo a la familia Villalba y denuncia contra esta barbarie. Bueno, antes de pasar a la editorial, lo teníamos anotado acá, que nos comprometimos a tocarlo mejor La lo próxima. de Milei con las facturas truchas. Sí. Un escándalo. Eso no lo dejemos pasar, porque con Scioli aparte, facturas Con Scioli. truchas, cuando Milei era asesor de Scioli en la campaña en 2015, guita del Banco Provincia, guita de la campaña, y emitió facturas truchas ¿por cuánto? 120 millones de pesos. Bueno, ¿fue allanado Actualizado la Milei fecha. por eso? No. ¿Allanaron a los perros de Milei por eso? No, pero ahí tuvo un informe. Aparte, es un periodista de La Nación, Alconada Moon, Sí, que tiene que ha desarrollado. información. Sí,
que ha desenvuelto toda una investigación alrededor de eso, y uno se pregunta, ¿el carguito para Scioli habrá tenido que ver, habrá sido una devolución de favores de parte de Milei a Scioli? Bueno, que Franco, el jefe de gabinete, viene Fue de Scioli. funcionario de Son todos de Scioli. Scioli. Es el personal político viene de Scioli, una parte Menos mal que importante. no lo votamos, ¿no? En 2015. Ni a Scioli, ni a nada de la girada esa. Bueno, escúchame, ¿qué tenemos hoy? Tenemos el veto contra los jubilados. Sí, ahí vamos a cambiar el eje de la editorial. Sí, habíamos tenido la idea de hacer una editorial de un tema, pero bueno, apareció El veto. tempranito el veto y vamos Sí, y sí. Gabriel lo va a abordar en la editorial. Tenemos lo de Cuba, que vamos a tener un informe sobre esto porque tomamos el suicidio, aparte para la izquierda es un tema caro el tema de Cuba y nosotros le ponemos el pecho a la bala y lo discutimos porque no tenemos contradicciones al respecto. Y hemos tenido un suicidio en uno de los presos del 11 de julio, es un tema importante y vamos a tratar de abordar un poquito un análisis. Y luego tenemos a los delincuentes Cunio Libarola, Quisca. Sí, toda esta pudredumbre que está saltando en el centro de la escena, que involucra un negociado en torno a la pedofilia, el abuso de menores, y un ministro de Justicia involucrado también en este tipo de aberraciones. Así que bueno, tenemos un programita intenso. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a Gabriel Solano para que desarrolle su clásica editorial. Sí, que como decíamos al inicio, decidimos cambiar el eje de la editorial porque hoy apareció lunes, a primera hora, el veto, que ya estaba en los diarios, se decía que estaba firmado, pero bueno, una cosa que se dio, otra cosa que aparezca. Y hoy apareció el veto. Está ratificado además por todos los ministros de su gabinete, y es un veto total. Si no es que veta alguno de los artículos de la ley aprobada en el Congreso, sino que veta la totalidad de la ley. ¿Qué decía esa ley que fue vetada? Básicamente decía lo siguiente, que iba a haber un aumento retroactivo a abril porque el aumento que había dado Milei hasta el momento no compensaba la inflación de este año y para buscar compensarla se daba un aumento del 8,1% retroactivo al mes de abril. Además establecía un tema que medio raro, pero tengámoslo en cuenta, que era que se tomaba la canasta básica total y esa canasta básica total se multiplicaba por 1,09 y de ahí se creaba un piso jubilatorio nuevo. Eso que decía esta ley. Se establecía un artículo que nosotros no estamos de acuerdo en cómo se desarrolló, pero que tiene una lógica, que es el siguiente, que en marzo iba a haber una revisión anual que se iba a tomar en cuenta la inflación del periodo y también se iba a tomar en cuenta el aumento de los salarios, y en el caso de que los salarios aumentasen por encima de la inflación, el 50% de ese aumento iba a impactar a la jubilación. ¿Por qué esto? Por un tema muy elemental. La reforma previsional que llevó adelante Milei estableció que las jubilaciones se van a incrementar de acuerdo a la inflación, con 2 meses de tardanza. De ese modo, lo que se hace es congelar las jubilaciones. Y después puede llegar a crecer, admitamos esa hipótesis por un momento, a aumentar los salarios, pero las jubilaciones jamás crecerían y quedarían congeladas al nivel más bajo de su historia. Entonces, con este artículo que está en la ley, se buscaba crear una situación por la cual puede haber, en el caso, insisto, que los salarios aumenten por encima de la inflación, un incremento anual que permita recomponer las jubilaciones y no queden congeladas como quiere el gobierno actual. Además, había algunos artículos que tenían que ver con las cajas previsionales que están en las provincias y con el pago de los juicios pendientes. Todo esto fue vetado en su totalidad. ¿Qué dice Milei de por qué lleva adelante este veto? ¿Cómo va a ver el decreto? Dice que lleva adelante este veto porque la ley no tiene en cuenta la responsabilidad fiscal del Estado y que se aprueban gastos nuevos sin que tenga como contraparte asegurarse un ingreso de nuevos fondos para el presupuesto público. Eso es lo que dice el presidente y además, ya no en el decreto, pero lo ha dicho en un reportaje televisivo junto con Majul, que es el periodista que lo entrevista todo el tiempo, es casi el entrevistador oficial. No sabemos si recibe un salario por entrevistarlo, pero posiblemente sí una gran pauta publicitaria para el medio de La Nación Más. Cuando va a La Nación Más, no solamente dice esto, sino que aparte arma una verdadera provocación. ¿Por qué una verdadera provocación? Porque miente deliberadamente Milei. Dice que las jubilaciones
bajo su gobierno, que insisto, empezó el 10 de diciembre al día de la fecha, durante ese periodo las jubilaciones crecieron un 5% en pesos. Y eso es completamente falso. Ahora vamos a ver los números. Y más todavía, dice que, medida en dólares, las jubilaciones volaron. Imagínense un jubilado que penosamente llega al 15 de cada mes y tiene que pedirle a su familia para poder cumplir los 30 días que tiene el mes. Escuchaba un presidente de la nación que dice que las jubilaciones crecieron en pesos y volaron en dólares. Todo esto es completamente falso. Repasemos un minuto los números que creo que son bastante elocuentes. De acuerdo a cómo está establecida la ley que acaba de ser vetada, las jubilaciones nuevas tenían como piso a partir de ahora, acá tengo el número justo, 330.411 pesos. Esto para cobrarse en el mes de septiembre. 330.411 pesos. ¿Por qué esto? Porque la jubilación más el bono sería 303.129 y se multiplica esto por 1.09. Es decir, una jubilación de 330.000 pesos. Para esto, de acuerdo a Milei, esto es una cifra importante de una jubilación que se incrementó y voló en dólares. ¿Cuál es la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad de mes de agosto, ya no en el mes de septiembre? 800.000 pesos. Estuve revisando los números recién. 800.000 pesos. Quiere decir que con esta jubilación que fue vetada, no es la que va a haber finalmente, si estuviese vigente llegaría solo al 40% de la canasta básica del jubilado. Lejísimo, por lo tanto, de las necesidades básicas fundamentales que tiene un jubilado o una jubilada para llegar a fin de mes. Ahora, ¿es verdad que las jubilaciones aumentaron? Como dice Milei, no, eso es completamente falso. Si la comparamos con diciembre, es decir, cuando Milei asumió, las jubilaciones cayeron un 5,6%. Si la comparamos con septiembre, es decir, tomamos el último año, una medición interanual, las jubilaciones cayeron un 20,6%. 20,6%. Es más, si nos retrotraemos, veamos un periodo más amplio de tiempo, a septiembre del 2017, cuando gobernaba Macri, en ese momento, si uno la actualiza por inflación, las jubilaciones tenían que ser en la actualidad de 438.367 pesos. ¿Se entiende? 438.000 pesos para hacerlo redondo. En cambio, con la ley vetada, recién serían de 330.000. ¿Y esto por qué? Porque estuvo la confiscación que llevó adelante Macri, la confiscación que llevó adelante Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, es decir, el gobierno del Frente de Todos, y ahora la de Javier Milei. Es cierto que esta situación absolutamente paupérrima de las jubilaciones no es responsabilidad exclusiva de Milei. Eso no hay ninguna duda. Esta confiscación viene de muy atrás. Pero sin embargo, Milei ha dado a esto su granito de arena. La devaluación de diciembre, la inflación que generó y esta caída del 20,6 medido contra septiembre del año pasado y del 5,6 durante su gobierno. Entonces tenemos una situación de los jubilados que es realmente terminal. Porque esta jubilación mínima la cobra la mayoría de los jubilados. Unos 5 millones de jubilados están cobrando estas cifras absolutamente miserables. ¿Y por qué la cobra la mayoría de los jubilados la jubilación mínima? Bueno, porque Argentina tiene una estructura de su mercado de trabajo en el cual casi la mitad de los trabajadores no están registrados. Y como esos trabajadores no están registrados, no logran reunir aportes suficientes para tener jubilaciones por encima de la mínima. Y esto que lo tenemos ahora, de acuerdo a la estructura que está vigente del mercado de trabajo, lo vamos a tener en el futuro de una manera todavía más agravada. Es decir, que es un problema presente, pero es un problema futuro. Para estos 5 millones de jubilados hay que sumarle lo siguiente. 500.000 personas más cobran lo que se llama la PUAM, esta pensión universal para la vejez. ¿Qué es la PUAM? Es la jubilación mínima, pero no en su totalidad, sino solamente un 80% de la jubilación mínima. ¿Se entiende? Si todavía es menos que esta cifra que estábamos hablando. Y además de estas 500.000 personas, hay 1 millón de personas que cobran lo que se llaman pensiones no contributivas, que están en la actualidad en 220.000 pesos. Por lo tanto, tenemos casi 6,5 millones de personas que están claramente por debajo de la línea de pobreza y que de una u otra manera aportaron en su momento al ANSES, y en los casos que no aportaron fue porque estuvieron de manera no registrada,
con un daño muy claro porque tuvieron menores salarios que tuvo registrado, no tuvo acceso a la seguridad social, no tuvo acceso a una obra social, no tuvo acceso al beneficio de las vacaciones pagas, no tuvo acceso al aguinaldo. Eso es un trabajo que no está registrado, pero trabajó. Y sin embargo está en esta situación que es claramente deplorable. Entonces cuando Milei sale a decir que las jubilaciones volaron en dólares, miente. Porque Argentina tuvo una inflación en dólares. Y por lo tanto en dólares no solamente subió las jubilaciones, subió el pan, subió las galletitas, subió la leche, subió los huevos. Y que lo que le importa a un jubilado no es una medición contra el dólar, sino lo que le importa al jubilado es lo que recibe en relación a la canasta, es decir, al consumo que tiene que realizar. Y en relación a ese consumo cayó claramente. Y el argumento que da el gobierno de que no hay una contraparte en la ley para asegurar ese gasto es un argumento que no lo aplica a otras cuestiones que el gobierno resuelve. Por ejemplo, el gobierno decidió un aumento, lo dijimos acá, de 100.000 millones de pesos para la CIDE. ¿Había contraparte de ingresos fiscales para eso? No. El gobierno decidió, esto es un punto importante, decidió incrementar notablemente el presupuesto para los gastos de defensa. Como el gobierno quiere ser un aliado extra OTAN, y la OTAN establece un piso del 2% del PBI para gastos de defensa, y Argentina estaba muy lejos de eso, estaba aproximadamente en un 0,5%, tiene que incrementar un 1,5% del presupuesto militar. Una barbaridad. Una barbaridad. Ya de hecho hubo compra de aviones, que acá lo hemos tocado en otras ediciones, distintos gastos militares que Argentina no necesita. Pero para eso tampoco hay una contraparte de ingresos fiscales. No hay esa contraparte. Y sin embargo, este gasto, que de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso implicaría solamente un 0,4% del PBI, dice que no hay dinero, que no hay plata, que quienes han resuelto esto son degenerados fiscales y se aplica un veto. Se dan cuenta que se aplica lógica distinta. Y además, y esto también hay que tenerlo en cuenta, cuando el gobierno de Javier Milei aprobó la ley de bases con el concurso del Parlamento, redujo muchos impuestos a los capitalistas. Por ejemplo, el impuesto de los bienes personales, lesionando los ingresos al fisco. Ahí se preguntaron si esa lesión de los ingresos al fisco iba a afectar a sectores sociales que hoy están sufriendo esta situación tan grave. No, no se lo preguntaron. Es decir que para beneficiar a los ricos no importa lo de degenerados fiscales, para beneficiar a la OTAN que pide el 2% del gasto militar no importa lo de degenerados fiscales, o para sacar decretos, acá lo tengo, el decreto 778 y el 781, que son decretos por los cuales el gobierno decidió aumentos directos a la fuerza de seguridad de distintos sectores del Estado, sin que, insisto otra vez, tengan acá contraparte de ingresos fiscales. Es decir, que esta lógica fiscal solo vale para el jubilado, solo vale para la universidad, solo vale para los trabajadores, pero no se aplica a lo que el gobierno quiere. Entonces acá aparece el siguiente tema. ¿Cómo vamos a actuar frente a este veto? Yo lo considero que es absolutamente estratégico para el conjunto de los trabajadores. Porque este veto es una provocación y tiene que ser respondido como tal. Tiene que ser respondido como tal. Nosotros vamos a estar el próximo miércoles en una convocatoria que realizaron las organizaciones de los jubilados, a abrazar el Congreso para rechazar el veto y reclamar un verdadero aumento para los jubilados que tiene que ir mucho más allá de lo que esta ley establecía. Nosotros somos partidarios del 82% móvil, que es la recuperación real que tiene que tener un trabajador para cuando se jubila no vea caer su nivel de vida en relación a lo que tenía en su época activa. Y reclamamos, por tanto, una recomposición de los jubilados de otra magnitud. Pero partimos de rechazar este veto. Y vamos a estar ahí. Ahora bien, hubo una marcha el miércoles pasado. Esa marcha fue reprimida. Fue visto en televisión por todo el país. Causó conmoción en muchísimos sectores. E incluso más. Ha salido ahora encuestas. Tuvo el domingo en los diarios varias encuestas que fueron publicadas que dicen que la mayoría de la sociedad rechaza el veto a los jubilados. Una encuesta establece que el 66% de la gente está rechazando el veto a los jubilados. Por lo tanto, queda pendiente qué va a pasar en términos de reacción social. ¿Podemos esperar solamente lo que haga el Congreso? ¿Podemos esperar solamente que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores reúnan los 2/3 para insistir de manera tal que este veto quede sin efecto? Yo creo que no. Primero porque hay que ver si esos 2/3 están. Está lleno de maniobras. Salió Macri a apoyar el veto y salió un comunicado del PRO para apoyar el veto.
Y se está discutiendo ahora si no aparece un aumento mínimo que daría Milei para justificar este ajuste y darle un argumento a los bloques de la oposición colaboracionista para no insistir. Así que tenemos esa maniobra que hay que seguirla con mucho detenimiento. El tema acá es qué hacen los sindicatos, qué hacen las organizaciones que tiene el pueblo argentino para resistir este ajuste. Y acá es donde está el asunto crucial. Ahora bien, hemos escuchado a Pablo Moyano en los últimos días decir que si no hay un paro nacional, no es porque los gordos de la CGT están negociando con el gobierno la implementación de la reforma laboral. Él no dice que si no hay un paro nacional es porque el PJ está negociando, Cristina Kirchner incluida, el nombramiento de varios jueces de la Corte Suprema de Justicia como parte de un paquete más amplio para copar el Poder Judicial con el nombramiento de centenares de jueces. No dice que si no hay un paro nacional es porque los gobernadores peronistas presionan incluso a los sindicatos para que no hagan nada porque están aplicando ese ajuste al interior de sus provincias. Según Pablo Moyano, no hay un paro nacional porque el pueblo no quiere hacer nada. Es decir, que la responsabilidad está ahí en el pueblo argentino, que no está estructurado para responder sin sus organizaciones históricas por el momento, sino que la culpa, dice, de los trabajadores. Las víctimas son los culpables de este ajuste. Nosotros no compartimos para nada lo que dice Pablo Moyano. La burocracia sindical es parte del problema. Entonces este miércoles vamos a movilizarnos al Congreso para rechazar el veto, pero también para reclamar un paro nacional de la Secretaría y una marcha de Plaza de Mayo. Este veto no puede pasar. Y si este veto pasa, es un golpe al pueblo. E incluso más, ahora se tiene que tratar, y veremos si se trata en el Senado, el aumento del presupuesto universitario. Milei también anunció que lo va a vetar. ¿Dejaremos pasar ese veto? Si a un gobierno como el de Milei le permitimos vetar una cantidad de leyes, este gobierno se puede llegar a fortalecer. Cuando en realidad lo que hay que hacer es poner en marcha la fuerza del pueblo argentino para derrotar a Milei y a su camarilla de ajustadores. Qué importante cae la conferencia de la Coordinadora Sindical Clasista del 14 de septiembre. A la luz de todo esto que decías al final, del papel nefasto que está jugando la burocracia sindical, que está dejando pasar todo y lavando sus culpas, endilgándoselas a las bases, a los trabajadores. Recordaba recién que la declaración de la Coordinadora Sindical Clasista convocando a esta conferencia del 14 de septiembre justamente arranca por ahí. ¿La culpa es de los trabajadores o hay que colocar la responsabilidad en la dirección? Y efectivamente la responsabilidad de la dirección y el eje central, ¿no?, de la conferencia de la Coordinadora Sindical Clasista del 14 es la lucha por una dirección clasista, por una nueva dirección en el movimiento obrero, porque con estas direcciones del movimiento obrero nos están entregando atado de pies y atado como un chivito. No, es que son un factor de desorganización. Es decir, responsabilizando a los trabajadores, a las bases y demás, la deserción de las centrales sindicales y de los sindicatos para organizar una respuesta a semejante ofensiva de Milei es absolutamente criminal. Ahora sacaron un comunicado en repudio a la represión que hubo el miércoles pasado también al jubilado. Un comunicado. Es decir, yo recuerdo este argumento de que los trabajadores no hay voluntad de lucha en las bases. Es completamente trucho. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos grandes movilizaciones en el marco de los primeros paros de la CGT, que fueron incluso un canal para amplios sectores de la población. Y recuerdo el acto que hicieron el 1 de mayo, en un día feriado, sin paro ni nada, que realmente tuvo una convocatoria para destacar. Y recuerdo la simpatía de los trabajadores de los distintos gremios que se movilizaban con la izquierda. Nosotros estábamos ahí presentes, cantando con nosotros el reclamo por un paro general, cantando con nosotros que había que efectivamente movilizarse para rechazar la ley bases. Bueno, lo que no hay no es falta de voluntad de lucha a los bases. Lo que no hay es una política de las direcciones que están en una negociación total. Yo escuché a Pablo Moyano, porque estaban por viajar no sé si ya viajaron al Vaticano, por viajar al Vaticano. Tenía las carpetas ahí arriba de la mesa que estaba siendo entrevistado de la situación social. Dice, vamos a llevarlo al Papa. El Papa ya se saber, sino que todo el mundo lee los diarios. No necesita que le informen. Y a Roma gastó un montón de guita al pedo, digamos, que aparte la pagan los laburantes porque guita el sindicato. Claro. ¿Para qué hay que ir a Roma a llorar? Entonces él dice... Mandásela por mail. Mandásela por mail, claro. Un fax al Papa. Si no hay que hinchar los huevos con el Papa. Entonces, él agarra y dice, ¿vieron lo que pasó con los jubilados? Lo reprimieron y no pasó nada. Ven que la gente no quiere un paro. Ahora,
Moyano no fue el otro día ahí. No Claro, estuvo él no ni estuvo, él. claro. Ni él estuvo. O sea, eres parte de. No fue nadie. Bueno, vos tampoco fuiste. Y vos dirigís la CGT. No sos un laburante que está 12 horas en una fábrica y después tiene que viajar 4 horas, 2 horas de su ida, 2 horas de vuelta. Entonces, ¿para qué está Pablo Moyano? Y después hay un tema más. Porque, por ejemplo, cuando fue el paro del 24 de enero, si no me equivoco, bueno, hay sectores donde fue difícil parar. Pero también ahí está la historia de la burocracia sindical. Claro. Porque el laburante dice, a ver, yo me la juego en esta. Pues si yo me la juego y tengo una dirección firme, que yo sé que no me va a abandonar a mitad de camino, me la juego y vamos. Pero ¿cuál es el tema? Yo me la juego y mañana me dejan de garpe. ¿Qué es lo que finalmente está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, es Pablo, la profecía autocumplida. Te van a estar y vos decís, bueno, vamos. Y tipo, ¿viste, Pablo, que no estuvieron? Claro, este es el tema. Entonces, la falta de una dirección firme que vos decís, bueno, me juego atrás de él, también inhibe a los trabajadores para jugarse a fondo una lucha. La respuesta la dio Walter Rodríguez. Cuando dijo, nosotros no podemos luchar porque si no volteamos el gobierno. Y entonces, ¿qué pasa? No tenemos alternativa, entonces no queremos voltear el gobierno. Ahora, incluso aunque así dicho es una barbaridad, porque nosotros ni siquiera estamos discutiendo voltear el gobierno acá. No es que queremos que el gobierno no sea volteado, ¿no? Pero estamos discutiendo los jubilados. Ahora, si un gobierno... Sí, estamos discutiendo voltear un veto, en principio. Ahora, Después discutamos todo lo demás. No, pero el tema... Pero si no, aparte el gobierno se lleva puesto a los jubilados, se lleva puesto a los trabajadores. Y si alguien dice, bueno, pero el gobierno está firme y no quiere... Entonces, bueno, si yo tengo que elegir entre los jubilados y el gobierno, elijo a los jubilados. Claro. Pero es que un gobierno dice, mira, yo antes de no vetar esto caigo. Bueno, problema tuyo. Claro. Yo quiero los jubilados. Ahora vos me colocás esa condición y bueno, Te llevaremos puesto. proceda. Claro. Sí. ¿Entendés? Es brutal. Es brutal y porque aparte si prospera el veto, sin lucha, sin resistencia, sin organización, el resultado es un reforzamiento de la política ofensiva de Milei. Que aparte, bueno, la semana pasada fue también noticia, estamos hablando de los ataques a los jubilados, la resolución que anunciaron en el PAMI, que restringe el acceso a la cobertura al 100% de los medicamentos. No solamente que pone nuevos requisitos y por lo tanto acota mucho el universo, siempre hubo que presentar credencial de indigencia, básicamente, para acceder al beneficio. Ahora se agravan los requisitos, pero al mismo tiempo modificó el Vademecum, que ahora se circunscribe solo a 5 tipos de medicamentos, oncológicos, algunos muy graves, pero deja por fuera un universo muy importante de medicamentos que necesitan consumir los adultos mayores. Cualquiera que es polimedicado necesita un omeprazol, necesita otros tipos y ahora quedan por fuera. Bueno, salió una entrevista hace poquito, creo que fue para en C5N, muy dramática, de una señora, una adulta mayor, muy dramática, ¿no? Porque decía, bueno, que fue a comprar los remedios para su hijo, que creo, si no recuerdo mal, tiene cierta discapacidad, pero que bueno, no pudo comprar sus propios remedios. No tenía capacidad para comprar sus propios remedios. Es decir, el cinismo de este gobierno, la crueldad y... Es una cosa de te saca de quicio. Por eso la movilización del miércoles, el plan de lucha que se fue. Bueno, hubo una concentración, una conferencia, una reunión en el SUNA, donde... El viernes pasado. O el sábado. No, el sábado. A la mañana. El sábado a la mañana. Bueno, donde están las reivindicaciones del sindicato de neumáticos, que decía la pelea contra los despidos, pero bueno, el tema jubilatorio ocupó un lugar muy importante porque está en el lo que tope hubo de la el agenda. viernes fue una reunión de las organizaciones de jubilados en lucha Claro. en el En el SUNA, SUNA, claro. que les prestó las instalaciones. Sí, pero hay que darle, porque este gobierno quiere sobrevivir ajustando a los jubilados a la educación, a la universidad, a toda la historia, porque después yo quería hablar de otro tema que no lo dejamos de lado por esto. Es todo trucho lo del gobierno. Cuando declama un superávit fiscal que no tiene, está gastando guita en pago de deuda, que es impresionante, está endeudando el país de una manera colosal a una velocidad inusitada, pero se basa básicamente en destruir las jubilaciones, los salarios, eso es la política de la universidad, la salud pública, en lo que vos decís los medicamentos, que decir que incrementa, mientras te ajusta tu ingreso, te incrementa tu gasto. Exactamente. Porque vos tenés una canasta más cara para llegar a fin de mes, porque tenés que pagar algo que antes no pagabas, con ingresos menores. Así que yo creo que tenemos que estar el miércoles ahí, acompañando, reclamando el paro de la CGT. Obviamente en el Congreso nosotros no votamos el proyecto original por lo amarrete que era, lo dijimos en su momento, pero vamos a votar
en contra del veto. Y hay un montón de maniobras, van a ver que hay un montón de maniobras para que no se llegue a los 2/3. Y el mecanismo parlamentario no puede ser al ritmo de la reivindicación de los jubilados. No, totalmente. Bueno, tenemos este tema y bueno, el 14, todos los activistas, los luchadores del movimiento obrero que nos miran, me consta, nos vemos el 14 en la Facultad de Sociales, a las 10 de la mañana, creo. En el plenario de la coordinadora. En el plenario de la coordinadora Capaz que sindical. arranca a 10:30. Bueno, pero lleguemos temprano, lleguemos temprano. A las 10, a las 10. Bueno, vemos un poco el tema de Cuba. Nosotros habíamos prometido... Temón, lo habíamos prometido, creo que en el primer programa, que en algún momento tenemos que... Promesas incumplidas. Sí, pero nosotros saldamos nuestras cuentas. Al segundo semestre. Y bueno, y el disparador para tomarlo, algo que nos había quedado planteado, fue un suceso realmente difícil, o más que difícil, bueno, dramático, que fue el suicidio de Yosandri Mulet Almarales, que es un trabajador cubano que fue detenido el 11 de agosto en las manifestaciones del 11 de agosto de 2021. Luego voy a explicar un poco en qué consistieron estas manifestaciones. Y Yosandri se suicidó el 26 de agosto, hace poquito, luego de haber tenido otro intento de suicidio. Y él era parte de 297 detenidos que se mantienen aún detenidos por las manifestaciones del 11 de julio ante un cuadro de crisis social muy aguda que había en Cuba y que hay en Cuba hoy en la actualidad, y que por el simple hecho de manifestarse fueron detenidos todas estas personas, así como por ejemplo el caso de Daniela, ¿no? Daniela, Roberto, los detenidos el 12 de junio de acá en Argentina. Algunos dicen que, bueno, los datos oficiales es que son 297, bueno, ahora ya sin Yosandri son 296 los que aún se mantienen detenidos por la manifestación el 11 de junio, pero fuentes opositoras dicen que en realidad los detenidos llegarían a los 1000. Naturalmente los números no están claros. Yosandri tenía una condena de 10 años de prisión, había tenido un intento de suicidio previo. Las manifestaciones fueron el 11 de julio y 12 de julio de 2021. Y el 12 de julio, por ejemplo, hubo un manifestante que murió como consecuencia de la represión policial, un asesinato, un balazo por la espalda por parte de la policía cubana. Y todos los testigos de ese asesinato están detenidos. El Frente de Izquierda, en abril de este año, una delegación compuesta por Romina del Pla, Miriam Bregman, bueno, y varios referentes más, legisladores, referentes del Frente de Izquierda, de los 4 partidos del Frente de Izquierda, pidió una reunión a principios de abril, el 3 de abril, con la embajada cubana acá en la Argentina. Se reunieron con Pedro Prada, que es el embajador cubano en la Argentina, reclamando informes y manifestando su preocupación por los presos del 11 de julio. Quiero reivindicar esta acción del Frente de Izquierda, que no nos hacemos los distraídos frente al atropello al derecho a la protesta, al avasallamiento de los derechos humanos, etc. No solo en los países donde gobiernan derechistas, sino incluso también en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, ¿no? Que políticamente se ubican en un campo antagónico al del imperialismo norteamericano. La delegación del FITU, bueno, naturalmente presentó preocupaciones sobre estos presos, pero por ejemplo presentó preocupación sobre Brenda Díaz, una preocupación especial sobre Brenda Díaz, que es una presa trans que se mantiene detenida en una prisión de varones. Esto le gustaría a Cunio Libarona, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y la llaman por su nombre de nacimiento, en un acto de un atropello muy feo contra esta mujer. También se mantiene detenida Alina López, una historiadora de izquierda, crítica, que también no se mantiene detenida, sino que no la dejan salir del país, o si sale del país no la dejan volver. Hay toda una persecución en esta dirección. Y el Frente de Izquierda lo hace con la autoridad de haber sido el único frente y bloque político que no se ha reunido con Mark Steinlein, el embajador norteamericano, que no va a rendir pleitesía, ¿no?, a la embajada yanqui, como lo hace todo el arco político patronal, desde Milei hasta el peronismo, incluidos
los burócratas sindicales de los que hablábamos hoy de la CGT, que van a reunirse con Mark Stanley, y también denunciando la hipocresía de los gobiernos derechistas que se jactan de defender los derechos humanos y se quejan del gobierno cubano cuando cometen atrocidades en sus propios países, reprimiendo, masacrando gente, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo llegamos a las movilizaciones del 11 de julio? Yo creo que es importante detenernos un poco. Para uno poder comprender un poco la situación de Cuba, quiero, por sobre todas las cosas, aclarar que nosotros somos defensores de la revolución cubana, que no es lo mismo ser defensores del gobierno cubano. Reivindicamos a muerte la revolución cubana, pero no reivindicamos de ninguna manera al gobierno cubano que consideramos es un gobierno hoy que está jugando un papel contrarrevolucionario y por lo tanto no le brindamos ningún tipo de apoyo. Ahora, es necesario señalar algo que, bueno, es Vox Populi y está bastante trillado, pero que muchas veces se menciona livianamente, pero que es completamente brutal, que es el bloqueo económico norteamericano. Porque uno no puede entender la crisis que atraviesa Cuba si no es analizando el problema del bloqueo. Nosotros habíamos tenido bajo el gobierno de Obama una suerte de descongelamiento del bloqueo y el embargo económico contra Cuba, pero bajo el gobierno de Trump eso se recrudeció brutalmente. Por ejemplo, Trump planteó que los cubanos no podían, los norteamericanos no podían alojarse en hoteles del Estado cubano, prohibió eso, prohibió la llegada de embarcaciones a Cuba, restableció la cláusula, el título 3 de la ley Helms-Burton, que era establecida por el gobierno de Clinton, que establecía sanciones para aquellos que negocien con bienes expropiados por la revolución. Es decir, aquel que haga no solo de empresas cubanas, sino de empresas de Europa, etcétera, que hagan negocio con bienes que fueron expropiados por la revolución cubana, hay sanciones, que son todos. Por lo tanto, era una forma de extender el bloqueo, no solo a Norteamérica, sino, por ejemplo, a capitales europeos, etc. Cerraron 400 oficinas de Western Union, que era una manera de que lleguen remesas desde el exterior a Cuba, y por lo tanto una fuente de ingreso de divisas importantes a Cuba. Esto parece que tuvo un impacto anualmente de $5.000 millones de ingresos a Cuba, la política del bloqueo. Y todo esto naturalmente y luego colocó a Cuba, cuando se fue Trump, poquito tiempo antes de irse, colocó a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Exacto, que también tiene sanciones económicas. Ojo, el bloqueo fue condenado por la ONU en 32 oportunidades. La ONU, que no es 14 toneladas. No es 14 toneladas, ni el Partido Obrero, ni nada por el estilo. Ahora, esto se recrudeció también, pegó un salto con la pandemia. Cayó mucho turismo. Cayó brutalmente. Fíjense que, por ejemplo, en 2008 fue un récord de turismo. En 2018, fue un récord de turismo con 4,7 millones de turistas. En 2019, como consecuencia de las medidas de Trump, cayó a 4,2 millones. 4.200.000 turistas. Y en 2020, el año de la pandemia, hubo 1.100.000 turistas, de los cuales el 90% de ese 1.100.000 solo durante los meses de enero a marzo. Es decir, que en el resto del año no hubo prácticamente nada de turismo en Cuba. Y esto significó un golpe demoledor para la economía cubana, que era la principal fuente de divisas. Y tenemos que para el año 2021, en este cuadro catastrófico, golpeado por el bloqueo económico, golpeado por la pandemia, la caída del turismo, una política del gobierno cubano denominada la tarea de reordenamiento, o la tarea de ordenamiento económico, que en lo que consistió fundamentalmente fue en la eliminación del CUC, una moneda que era convertible con el dólar, una moneda cubana convertible con el dólar, y una unificación cambiaria con el CUP, el peso cubano, de $1.24. Pero como Cuba no tiene dólares, y el ingreso de dólares se había caído notablemente, rápidamente la brecha cambiaria se armó un dólar paralelo, bueno, lo que conocemos bastante en Argentina, una brecha cambiaria del 200% rápidamente,
un fuerte retroceso en el poder adquisitivo de los trabajadores, un cuadro de inflación muy alto, de desabastecimiento de todos los mercados. Se generó un mercado alternativo, los MLC, donde había una cantidad de productos, pero que había que acceder con una tarjeta magnética con dólares. Es decir, que la situación se recrudeció notablemente. Señalemos que la brecha cambiaria había sido un 200% en aquel momento, pero ahora fíjense lo que es. Hoy el peso oficial cubano el dólar oficial está a 24 pesos y el alternativo, el paralelo, está a 320 pesos. No sé cuánto es la brecha cambiaria, 1000% la brecha cambiaria, una cosa más, 1500%, no sé. Sí, como si Argentina el paralelo estuviese a 1000 a 14.000 pesos. Claro, una cosa completamente brutal. Entonces, en gran medida fue todo esto lo que detonó el 11 de julio, un cuadro de carestía, de desorganización económica y al mismo tiempo un profundo proceso de avance en la restauración capitalista por parte del gobierno cubano. Un avance muy marcado. En 2013 hubo una reforma en Cuba que habilitó el autoempleo, que se habilitaron los negocios privados. También se habilitó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que era una zona especial en la cual intervenían capitales provenientes de 21 países. Empezó a emerger una burguesía nacional cubana. Si uno toma, por ejemplo, lo que señaló Frank García Hernández, que es un historiador cubano, miembro de la corriente de comunistas, era militante del Partido Comunista Cubano y constituyó un grupo aparte junto con otros activistas. Hay un blog que se llama Comunistas. Él lo denunció en el acto que hicimos internacionalista acá en Argentina. La organización fue firmante de la declaración internacionalista que firmamos con numerosas organizaciones. Son naturalmente críticos por izquierda al régimen castrista. Denuncia que hay 11.000 emprendimientos privados al día de hoy en Cuba. Entonces, es evidente que ha avanzado notablemente el proceso restauracionista, la situación de los trabajadores es dramática, y esta Zona Especial de Desarrollo Mariel, uno podría decir, bueno, pero acá no hay punto de contacto con la ANEP, con la nueva política económica impulsada por la Unión Soviética, de la mano de Lenin y de Trotsky, allá por 1921. Hay punto de contacto, pero no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cuba se terminó con el monopolio del comercio exterior, lo cual es una fuente de fuga de divisas del país. Y no hay, efectivamente, un control obrero del proceso económico. Cuando hacemos referencia a la ANEP es que habilitar el ingreso de ciertos capitales para que el país se haga de cierta tecnología que no tiene, se haga de cierta industria que no tiene, pero que eso se haga bajo el control de los propios trabajadores, respetando las condiciones laborales. Acá se denuncia, y lo denuncia particularmente Frank García Hernández, que en las empresas privadas no hay ningún tipo de convenio laboral. Se avasallan todos los derechos laborales. Entonces, esta es la situación que tenemos. El caso de Yosandri es lo que ha sacado a relucir el atropello a las libertades democráticas, pero como ustedes ven, la situación cubana es muy crítica y esto plantea la necesidad de la estructuración de una alternativa independiente, naturalmente de la derecha imperialista que quiere avanzar a fondo en la colonización económica y financiera de Cuba, pero también de la burocracia cubana de Díaz-Canel, que quiere restaurar el capitalismo y ser ellos los propios, los que usufructúen esa restauración capitalista. Sí, ¿no? Como que esta deriva fuertemente represiva, ¿no? de fuerte regimentación social por parte del Estado cubano, es como la otra cara de la moneda de una política fuertemente restauracionista. Porque en Cuba también la diferencia con la ANEP, que era una revolución pujante, que se estaba abriendo curso y que de golpe encontraba fuertes limitaciones económicas, en Cuba estas políticas son parte de toda una cantidad de medidas que buscan la apertura capitalista de la isla y reconstituir ciertos negocios, por lo pronto comandados por una fuerte burocracia
que aplica este tipo de políticas de persecución y regimentación contra cualquier movilización y lucha motivada por necesidades sociales acuciantes en la isla. Porque incluso en Cuba es muy fuerte la diferenciación social también, ¿no? Sí, entre la burocracia y la masa popular. Sí. Lo de la ANEP, digamos, como somos trotskistas, estamos medio... Pero no está mal la analogía igual, porque uno arma un razonamiento comparativo. Cuando uno, la ANEP se lleva adelante, los debates eran brutales en el partido bolchevique. Y todos coincidían en que era muy riesgosa. Y no era deseable, era necesaria. O sea, no era el modelo. Ellos no querían pasar por ahí, pero no les quedaba otra. Nadie lo festejaba. Nadie lo festejaba. Y decía, bueno, como es riesgoso, ¿qué medidas tomamos? Hay un libro de Trotsky que se llama ¿A dónde va Rusia?, creo, si no me equivoco. En realidad, ¿a dónde va Rusia? Es la revolución traicionada, es a dónde va el nombre original de... No, quizás yo tengo un libro... Viste que los libros de Trotsky depende de quién lo edite, claro. Sí, se pone un título. Tengo uno que se llama ¿A dónde va Rusia? Que justamente debate la NEP de 23, 24, y justamente planteaba eso. Tenemos el comercio exterior en manos del Estado, esto es muy importante, nos permite, tenemos una banca única, o sea, tenemos resortes que nos permiten contrarrestar las tendencias disolventes de la penetración capitalista privada. Es decir, lo vean como riesgo. Acá la burocracia no dice eso. Dice, nuestro modelo es China. China, Vietnam. Nosotros donde vos tenés una burocracia muy represiva que asegura al capital la explotación de una fuerza de trabajo en las peores condiciones. El Partido Comunista Chino permite a los capitales internacionales explotar a los obreros en condiciones peores que lo que hacen en sus propios países, capitalistas. Lógico. Entonces vos tenés ahí esa paradoja. Ahora, el tema represivo, porque esto había mucha tela para cortar, es brutal. O sea, digámoslo con todas las letras, la política represiva de la burocracia cubana es mayor a la de Milei. El código penal que existe en Cuba y se aplica a los luchadores, por ahora, y por suerte no existe en Argentina, y tenemos que evitar que exista en Argentina. Es aspiracional para Milei. A Milei le encantaría tener el código penal cubano. Es brutal. Por una marcha te meten terrorismo, entonces historia, pero te la meten y te quedas adentro. Y Pablo mencionaba condenados. ¿Condenados? Sí. Condenados. Es una situación mucho más avanzada, digo. Acá tenemos detenidos, procesados, luchamos, los liberamos. Es una pelea, porque hay un movimiento popular también que... Y la idea esta, que son todos agentes de los Yankees y de los gusanos de Miami, entonces hay que darle duro y parejo, no va. No va. Bueno, en el texto del Frente de Izquierda que presenta, por un lado se señala que repudiamos el bloqueo, que denunciamos la hipocresía de los gobiernos derechistas que se rasgan las vestiduras por los derechos humanos en Cuba, mientras en su propio país masacran a la gente. Pero dice, pero ojo, esto no es... No absuelve la responsabilidad de ustedes en esta represión. Entonces, es importante que el Frente de Izquierda continúe con estas tratativas, que se vuelva a entrevistar con la embajada cubana, porque es una responsabilidad fundamental de la izquierda quedar despegado de esta política represiva del gobierno cubano. El Frente de Izquierda lo que reclamó a la embajada cubana es que una delegación del Frente de Izquierda vaya a Cuba y pueda verificar in situ, no por lo que in situ, las condiciones de detención y pueda acceder a la prueba que hay contra los que están ahora detenidos. Y la embajada cubana no está autorizando esto para hacerlo ahora. O sea, hay un tema de fondo, es ir a Cuba desde el punto de vista de una corriente que defiende a la clase obrera, que está en contra del imperialismo, porque nosotros acá tenemos la defensa de Cuba, de los trabajadores de Cuba, pero también tenemos la defensa, si quieren, simbólica del socialismo. Claro. Si en nombre del socialismo se cometen semejantes tropelías y represiones, el socialismo queda manchado. Claro. Entonces nosotros es importante eso también tenerlo en cuenta. Fundamental. Y después el tema de Venezuela, que también está ligado a Cuba, porque Venezuela era un sostén de Cuba cuando se vino abajo la URSS y vino el pedido especial en Cuba, que la gente estaba muerta de hambre. Luego Venezuela asistió. Ahora Venezuela necesita ser asistido. Y la corruptela es terrible. Yo el libro de Padura, ¿cómo se llama? El hombre que amaba a los perros. Herejes. Que la chica que se suicida, el que no me leyó no me quiera matar. Vas a spoilear. Bueno, no importa, a mí es spoilear. Los libros hay que leerlos, no importa el final. El padre de ella es un burócrata castrista que está en la embajada cubana en Venezuela. Y el chaval es un alto chorro.
Entonces la piba se desmoraliza porque tanta invocación al socialismo y ve como el padre se enriquece en Venezuela con la guita de Venezuela y de Cuba. Sí. Bueno, con este llamado a leer el libro Herejes de Paduro. No, aparte empieza con el barco que viene... Que trae la obra de arte, una pintura. Son judíos que escapan de Alemania cuando está Hitler y empieza la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos los rechaza. Claro. Y vuelve... No me acordaba. Y vuelve a... Yo no lo leí, Herejes. Ah, y yo te lo spoileamos todo. Yo voy a recomendar El hombre que amaba a los perros. También. El hombre que amaba a los perros, gran libro. Pero Es un Herejes librazo. empieza con eso, porque es interesante, porque marca la responsabilidad del imperialismo en lo que fue el exterminio del pueblo judío. Son buenas las novelas. Los rechazó. buenas. Son Bueno. muy buenas las novelas, disculpen, los policiales. Sí. Porque los policías son más cortitos. ¿Cómo se llama el policía? Pero los policiales no lo leí. Conde. Sí, Mario Conde. Mario Conde. Y es un cana que renuncia. Y la madre del amigo, que fue a la guerra de Angola, consigue todo, consigue pase comida. Entonces, léalo. Bueno, escúchame, pará porque tenemos que pasar al otro tema. Bueno, Así que no hablo más. Pero se están apurando. lo están proscribiendo. Se nos fue el tiempo. La parte Bueno. de literatura. Tenemos que pasar al otro tema. Sí. Para sacudirle duro a Cunio y Casca. Sí, vamos a empezar por Quisca. Fueron noticias esta semana. Germán Quisca, que es diputado en la provincia de Misiones por la fuerza, el partido Activar, que es una fuerza que dirige Puerta Hijo. ¿Recuerdan el Puerta que fue gobernador de Misiones? Incluso llegó a ser presidente de la nación por un muy acotado periodo. Un partido que está ahí disputándose con otros partidos la personería de La Libertad Avanza en la provincia. Este diputado, junto con su hermano, esta semana fueron detenidos después de haber estado prófugos porque están acusados de ser parte de una red internacional de pedofilia. Nosotros ya habíamos comentado algo de esto acá, ni bien apareció el tema, en ocasión en la que estábamos discutiendo la desaparición de Loan. Todo muy asociado porque es parte de negociados en torno a los niños, a los abusos. La cuestión es que hubo una denuncia de una ONG internacional, una ONG de Estados Unidos, que es un centro internacional de niños desaparecidos y explotados, que llegó en febrero de este año, por la cual se hacen unos primeros allanamientos, no solo en la casa del diputado, sino está involucrado el padre, el hermano, es decir, de la familia, donde apareció la tenencia de material de distribución de abuso sexual de niños y menores de 13 años. Fue todo muy lento porque luego vino una segunda tanda de allanamientos que se demoró más de 6 meses, lo cual también muestra... Comparado con el pueblo obrero. Ni que hablar, pero ahí, digamos, este tipo de negocios nosotros lo hemos denunciado siempre, requieren de una participación tanto de todo el aparato del Estado, el poder político, judicial. 6 meses tardaron en hacer nuevos allanamientos e incluso durante todo el periodo, Quisca continuó actuando, oficiando como diputado con total impunidad. Ustedes piensen, en febrero fueron los primeros allanamientos. En el mes de marzo apareció una petición de vecinos que llevaron una carta a la legislatura, al Consejo Deliberante, es decir, movilizándose, reclamando porque se acelere la investigación, porque los vecinos conocían que en el pueblo esta familia organizaba fiestas clandestinas, a donde se sabía que corría mucha droga, que corría mucho alcohol y que incluso había participación de menores. En el mes de abril aparece un pedido de periodistas que estaban siendo hostigados por la familia Quisca precisamente por difundir lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Todo esto como si nada. El tipo recién presenta la renuncia a su cargo de diputado después de que hasta su propio partido le suelta la mano y dicen que van a pedir el desafuero, que fue esto a principios del mes pasado, de agosto. Y presenta los fueros y encima se fugan. Que finalmente en un momento había pedido de Interpol porque no sabía si habían ido a Brasil, a Paraguay y demás. Aparecieron en Corrientes y finalmente estuvieron detenidos. Bueno, se los detuvo y hoy están presos. Pero el tema es muy delicado. A ellos
en los segundos allanamientos allanan un local de la familia donde funcionaba una pizzería, donde se encuentran más de 600 archivos multimedias con contenido de explotación sexual de menores, vinculados con zoofilia, actividades sexuales que involucran animales. Si el tema es de una perversión impresionante y, bueno, es una red internacional. Yo decía que todo comienza por una ONG de los Estados Unidos, que ellos denuncian que hoy el negocio de la pedofilia y el contenido que tiene que ver con el abuso sexual de menores es uno de los que moviliza más dinero en todo el mundo. En un informe había tomado nota, dicen que es el segundo negocio que más creció en los últimos años y que se calcula que moviliza 150.000 millones de dólares anuales. Con lo cual, bueno, el tema es escandaloso, nos conmueve y pone sobre la mesa la situación brutal que hay de negocios sobre los niños y en particular en los sectores más vulnerables, que son la carne de cañón para la captación de estas redes. Leía un artículo en Clarín que no lo pude corroborar con otras fuentes, pero que decían que esta ONG internacional llega a la familia Kiska por un programa de YouTube, que eso sí se difundió mucho, que hacían en pandemia, convocando al público infantil con juegos de magia. Y aparentemente esta sería la vía de captación, de acercamiento de los niños que terminaban siendo víctimas de todo este negociado. Bueno, lo cual, digo, nos moviliza a todos mucho y lo terrible es que esto tiene cobertura desde arriba, porque un negocio de esta envergadura, de esta magnitud, que aparte significa tanto dinero, no puede prosperar sin la participación de los distintos eslabones del Estado, y como en el caso de Loan veíamos la participación de las fuerzas policiales que miran para otro lado. Bueno, yo acá contaba 6 meses de los vecinos, los periodistas, todo el mundo pidiendo, hasta que el tema escaló, llegó a los medios nacionales y finalmente hoy tenemos a los 2 diputados presos y esto requiere una investigación a fondo. El tipo tiene videos con Patricia Bullrich. Sí, de la campaña electoral del 2021, exactamente. Digo, para poner el sujeto en su contexto, ¿no? Exactamente, y los recursos que destina el gobierno de Milei a perseguir luchadores, vos mencionabas en la editorial el presupuesto altísimo para toda la política represiva, no son recursos que se destinan a desbaratar estas bandas criminales que aparte negocian y lucran con las infancias. Sobre la base de un negocio... ¿Y cómo linkeás esto con Cunio? Bueno, con lo de Cunio hay un punto de conexión. Por un lado fue el otro tema relevante de la semana, porque Cunio vino a exponer al Congreso Nacional, a la Comisión de Mujeres y Diversidades, y bueno, fue noticia porque el tipo se dedicó a decir barbaridades. Tenía que ir a explicar cómo iba su ministerio a aplicar las políticas de género, que en realidad han desmantelado, siempre fueron completamente precarias, y se dedicó a hacer un discurso oscurantista, completamente ofensivo contra las diversidades sexuales y demás. Ahora, lo que pocos destacan, y que sí se encargó nuestra compañera Vanina Biasi de señalarlo en el momento, es que Cunio Libarona apareció acompañado por una patota del Observatorio de Falsas Denuncias, que no es otra cosa que un antro de defensores de pedófilos y de abusadores de niños, que le festejaba todas las provocaciones y que es un insulto a la lucha enorme que libran en este país, por ejemplo, las madres protectoras. Este grupo el Observatorio de Falsas Denuncias tienen un fuerte lobby judicial para bloquear las causas en las que se denuncia abuso intrafamiliar, que en particular son las madres, las que toman la palabra de los niños, las que tienen que atravesar toda una situación completamente dramática a nivel judicial, porque no es fácil las trabas que te colocan, y estos se dedican a defender a los abusadores en nombre de que acá está en juego la unidad familiar, que quieren separar injustamente a los padres, los progenitores de sus hijitos. Y Cunio, bueno, fue promotor de ese observatorio. Nosotros lo hemos denunciado incluso antes de su designación. Él juega un papel muy importante. Ahí hay una abogada que nosotros conocemos bien, que es Patricia Anzoátegui. La conocemos porque estamos muy comprometidas con la lucha de las madres protectoras, que son las que montan este tipo de provocaciones judiciales, pero también actúan como una patota fascista,
porque los hemos visto en las movilizaciones en el Día de Lucha contra el abuso sexual de las infancias, aparecen movilizados provocando y enfrentando a las familias que están luchando contra los abusos. Es terrible, y esto es parte de todo el prontuario de Cunio Libarona, porque es el ministro de Justicia, yo decía, vino a exponer a la Comisión de Mujeres y Diversidades, y Cunio, por ejemplo, su abogado, nosotros hemos denunciado ya en este programa que el estudio jurídico de la familia Cunio Libarona, que hoy está fuertemente, sobre todo al frente del hermano, porque él es ministro, que fue defensor de Mameluco Villalba, narcotráfico, escándalo de todo tipo, pero también son los defensores de Enrique Berre, que era el número 2 en el Pozo de Banfield, donde funcionaba bajo la dictadura, la última dictadura cívico-militar eclesiástica, la maternidad en la que obligaban a parir en cautiverio a las compañeras detenidas sobre la base de sufrir abusos, torturas. Bueno, este Berre era el número 2 del Pozo de Banfield y sus abogados defensores son los del estudio de Cunio Libarona. Digo, como parte del prontuario de este tipo, es decir, de las peores mafias que tenemos. Y casos así hay un montón. Bueno, en marzo se conoció que su estudio jurídico también está defendiendo a 4 empresarios, entre ellos la empresa NRG Argentina, Sociedad Anónima, que están procesados por contrabando agravado por defraudación a la administración pública por cerca de 90.000 millones de dólares. Bueno, te metes ahí atrás, ¿quién los defiende? El estudio de Cunio Libarona. Y este tema de su participación acompañado por gente, este observatorio de las falsas denuncias es muy fuerte, porque la pelea a brazo torcido que están dando las familias y las madres que denuncian abusos en las infancias, vos te imaginas que si en el sistema judicial es todo muy duro, te encontrás con que el ministro de Justicia, uno de los máximos niveles de jerarquía institucional en la materia, es el tipo que apaña, promueve, respalda y se lleva a hacerle decoro al Congreso Nacional a este grupo de provocadores. Duro. Aparte, escuchar hablar, no se puede creer. No, lo de Cunio. No, y digamos que Es Cunio... es un sí. provocador. No, y aparte dice, escúchame, esto es textual del discurso de Milei. Claro. ¿Vieron? Aparecieron, ¿no? En las escuchas. Esto es textual. Sí, porque que le dice a uno de sus asesores. Sí, uno de sus pero asesores. escúchame, boludo, porque aparte dice, me pusiste textual del discurso de Milei. Lo que pasa es que lo de Cunio, claro, el tema es que es el ministro de Justicia, pero no es un hecho privativo de él. Todo el grupo que rodea a Milei claramente está alineado en una provocación permanente a cualquier expresión de diversidad sexual. Es así, todo. Sí, todo misoginia. toda la gente que no me acuerdo los nombres. Homofobia, No, misoginia. ¿cómo se llama esto? Márquez. Todos esos son así. Sí. Y el tipo, aparte de su calidad de ministro, dando un discurso donde cita la Biblia, el Corán, para decir que las identidades diversas que no se corresponden con la biología son son, ¿cómo fue que dijo? Un invento subjetivo, que acá solo vale la familia biológica. Una cosa escandalosa. Y bueno, yo hice un tuit, por ejemplo, difundiendo la intervención de Vanina, donde reclama que se paren y saquen de la comisión a la patota de pedófilos y abusadores. Y bueno, todos los trolls me están atacando y me dicen, pero tu partido que defienden al Perovich, que defienden a Espinosa, jugando como si nosotros fuéramos del campo del peronismo. Ahora, lo interesante es que, ¿quién es el estudio jurídico abogado defensor de Alperovich? El de Cunio Libarona. Ah, mirá. Entonces, no sabía eso. eso. No sabía. Dato, bueno. Datazo. Datazo. Con lo cual, bueno, fui a ir a trolls, no importa, pero sí muestra... ¿Sabes que aparte deben cobrar por Sí. defender a la gente indefendible? Claro. Fortuna. Sí, porque ¿quién te cubre de toda esta porquería? Deben cobrar casos así de miles y miles y miles de dólares. Sí, si no sí. millones. Sí, aparte es un estudio jurídico con mucho peso en el lobby judicial. Por algo Claro. todos recurren. Obvio, ¿Sabes que que el tipo defendió al rey de la efedrina también? O sea, porque todos lo van a buscar los narcos, los abusadores. El buen abogado es el que sabe las leyes y el mejor es el que es amigo del juez. Este es el ministro. O sea, imagínate la capacidad de lobby que tiene en el Poder Judicial. Tremendo. Bueno, camaradas. Sí, nos hemos excedido. Nos hemos excedido con el tiempo como siempre. Todo Y tenemos relativo. que dar los premios, o el premio, a las 14 toneladas. Las nominaciones y el premio. Nominaciones. Las nominaciones y el premio. Bueno, yo nomino a Kiska y a Cunio. Bueno.
Los dos. Sí. Están ahí. Los dos Yo nomino candidatos. a Milei. Por el Javi, veto. Javi nuevamente en Por el jefe podio. político de todos estos. Por Claro, jefe Podemos es político. que la englobar. foto, a ver, seamos que alguien puede estar, vos podés sacarte una foto con alguien y sí, puede pasar. ¿Entendés? No quiere decir que vos, alguien que un día estuvo en tu fuerza política. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de un poder. Vos ponés como ministro un defensor de, Claro. de abusadores, de las logias que organizan a los abusadores. No estamos hablando de una persona que un día era de tu partido, como Claro. Cristina, o era qué fuerza política te ha acentuado. No es eso. No, no. Porque llegó a ese extremo, parece que todo es lo mismo. Y no es todo lo mismo. No, Bueno, ¿a quién se lo damos? A Milei. Se lo damos a Milei. Sí, mire, aquí que hay que darle otra cosa. Sí. Sí, no, ¿vieron ayer las imágenes de Quisca de la cárcel? Sí, muy alegre con la familia. Ah, no lo vi. Sí, sí. Era irritante. Era fuerte. Era fuerte. Ahí riéndose con la familia, el tipo. Tomando mate, muy divertido. Bueno, y después de eso lo trasladaron de penal porque generó una conmoción. Lo filma Claro. TN en vivo, sale por todos lados. La gente, una Yo indignación fui a ver brutal. porque estaban los compañeros presos del 12 de junio. Estaban en los pasillos ¿cómo se llama? Esposados. Esposados. Durante Claro. un día y medio no después ni al baño. Y este estaba como Sí, en sí, su casa. De loco. Terrible. Sí, De loco. completamente loco. Bueno, para vos, Javier, Milei, las 14 toneladas y los convocamos a que se suscriban, a que activen la campanita, a que sigan Prensa Obrera y nos vemos el lunes que viene A la misma hora del mismo lugar. a la misma hora Por el mismo canal. canal. Nos vemos, adiós. Adiós.